residencia, quiero abarcar un poco estos temas, comenzando con la introducción, una breve línea del tiempo, las planificaciones, el trabajo en equipo, las actividades, las evidencias, la virtualidad, una conclusión y los desafíos que se me presentaron. Comencé mi residencia en agosto, comencé conociendo el jardín, tuve mi primer periodo de observación y en ese mismo periodo empezamos los planeamientos en conjunto con las docentes. Para septiembre comencé mi primera etapa, luego tuve 2 semanas con otro periodo de observación, donde seguimos planificando para la segunda etapa, que comenzó en octubre, y finalicé con la entrega de los informes, el proceso de aprendizaje de los niños. Yo hice mis prácticas en el Jardín Egidio Cerrito, ubicado en el barrio Chingolo, con una zona un poco desfavorecida, y ya voy a hablar un poco más adelante sobre eso. Comencé conociendo al equipo directivo y a las docentes orientadoras, siempre comunicadas a través de reuniones por Meet con todas las docentes, no solo mi docente orientadora, y por WhatsApp. Toda mi residencia se hizo por WhatsApp. Me dieron la bienvenida en el grupo de la salita de 5 con un video de presentación. Y algunas de las estrategias pedagógicas para las intervenciones fueron el Google Drive, donde nos manteníamos en contacto con todas las docentes y ellas iban haciendo un seguimiento de nuestras planificaciones, y aplicaciones como InstaShot y VideoShop para poder presentar los recursos a los niños, hacerlos más interesantes para ellos. En mi primer periodo de observación, yo ahí pude conocer el grupo, pude darle me dieron la bienvenida a las familias. Cada interacción que yo hacía tenía que ser por medio de audios, para que los niños me pudieran escuchar, porque no saben leer. Estuve en salita de 5, y esas fueron una de las primeras intervenciones, primero para el acto del 17 de agosto, y otro video en conjunto con la docente de educación física para el Día del Niño, también con mis compañeras. En cuanto a la modalidad de enseñanza, utilicé los cuadernillos del Ministerio de Educación, Seguimos Educando, del nivel inicial, para 4 y 5 años. Usé los cuadernillos 6 y 7. Esa fue una de las evidencias que me llegó del primer periodo de observación cuando hice las primeras intervenciones. En cuanto a la modalidad de trabajo, en el grupo de WhatsApp específico, siempre les mandaba la actividad por escrito para las familias, el audio para los niños y un video o imágenes si se presentaba. Me hubiera gustado poder poner los audios, pero la plataforma no me lo permite. Comenzando con la primera etapa, acá presento el cronograma. Vimos que los cuadernillos, el cuadernillo número 6, estaba muy específicamente preparado para el área de ciencias naturales, pero nosotras adaptamos las actividades para poder integrar actividades de otras áreas, como por ejemplo lengua, arte, y también integramos en matemática la banda numérica. Los días viernes no mandábamos actividad, mandábamos cuatro actividades por semana, y los días viernes nos enfocábamos en el registro y el seguimiento de las evidencias que habíamos tenido durante esa semana. Aparte de eso, yo tuve una secuencia didáctica en donde trabajábamos el calendario y les íbamos mandando actividades a los chicos para poder ir trabajando en el calendario. Para la primera semana, la primera actividad del día lunes fue de ciencias naturales, conociendo el playero rojizo. Les enviamos un video explicativo donde les presentábamos la historia o características del animal, como el plumaje, la vida de este animal, y después ellos me enviaban
evidencias de lo aprendido. Para el día número 2, para la actividad 2, les trabajamos sobre matemática, la banda numérica, les propusimos armar una banda numérica y que ellos después enviaran fotos de sus bandas. El día miércoles trabajamos educación física con un juego también relacionado al playero rojizo, se llamaba Mar y Tierra. Todas estas actividades están guiadas desde el cuaderno de Nación y adaptadas para la sala. El día 4 les propuse una actividad de arte, de música en realidad, donde les presentaba una obra de Quinquela Martín y les mandaba 2 audios. Repito, me hubiera gustado poner esos 2 audios, pero la plataforma no me lo permitió. El primer audio era referido a la obra, quién la había pintado, qué elementos podían ver, se les proponía la actividad. La actividad se basaba en mediante los elementos que la obra le presentaba, ellos pudieran interpretar los sonidos. Por ejemplo, el sonido del agua, el sonido de las personas que están trabajando, el sonido del viento. Y el segundo audio yo se los mandé a modo de ejemplo. Por ejemplo, con una palangana de agua les conté que tenía una palangana con agua, la movía y con eso yo representaba el mar. O soplando yo representaba el ruido del viento. Esa misma semana comenzamos a trabajar con el calendario de septiembre y yo les mandé una imagen del calendario a modo de ejemplo para que se guiaran la actividad escrita y un audio con la actividad escrita porque tenía una mamá que no sabía leer, entonces cada actividad tenía que estar acompañada, cada actividad escrita acompañada de un audio. Ya pasando la segunda semana, comenzamos con una actividad de lengua donde les presenté un video que se está reproduciendo, un video a modo de introducción, la actividad escrita y nuevamente un audio con lo que decía la actividad escrita, donde les proponíamos armar un fragmento de poesía siguiendo la línea del que nosotras le presentábamos. Para el día número 2 trabajamos en el área de ciencias naturales, otra vez, y seguíamos conociendo el playero rojizo y les proponíamos explorar el ambiente mediante la creación de binoculares y que ellos salieran al patio a observar qué aves podían encontrar en su entorno. El día número 3 trabajamos matemática, como todos los miércoles, otra vez adaptando el playero rojizo, tenían que dibujar al playero rojizo con las características correspondientes que ya habíamos estado trabajando previamente, y después ellos tenían que esconderlos y encontrarlos. Ya para el día número 4 trabajamos otra vez música, esta vez no estaba integrada con el playero rojizo, y les presentamos algunos instrumentos como el siku, chas-chas, las maracas, y la actividad constaba en reconocer los sonidos. Yo les mandaba un video, como se está reproduciendo, mostrándole los instrumentos para que ellos los escucharan, y después les mandaba un audio con una secuencia de distintos sonidos ejecutando los distintos instrumentos, y ellos después tenían que dibujarlos en el orden en el que los escucharon. Ya pasando a las evidencias, respecto a las evidencias tuve muy pocas en la primera etapa, y la verdad que fue una frustración porque pensé que no había la suficiente comunicación con las familias. La mayoría de las evidencias me llegaban por audio y me hubiera gustado ponerlas, y yo todas las devoluciones se las hacía también por privado y por medio de audios para que los chicos pudieran escucharme, ya que no saben leer. Esas son algunas de las evidencias de la primera semana y de la segunda semana. Ya pasando al segundo periodo de observación, pude observar un poco mejor cómo era la comunicación con las familias, entre los directivos y las docentes.
la directora siempre mandaba videos a modo de comunicado. El grupo de la salita funcionaba como un cuaderno de comunicado en papel y les mandaban fotos, como están ahí, como muestro ahí, diciendo todo lo que querían comunicarle. Por ejemplo, que fueran a retirar el nuevo cuadernillo como material de trabajo, que los esperaban en el jardín a cierta hora, que el cuadernillo tenía un costo de 30 pesos. Y en ese mismo periodo de observación seguimos planificando, más orientadas a la experimentación y la exploración, porque nos dimos cuenta que esas eran las actividades que más les atraían a los niños. Ya pasando a empezando mi segunda etapa, tuve 3 semanas en donde integramos también ciencias sociales, ciencias naturales. Seguimos con lo mismo, ciencias naturales, matemática, educación física, lengua, y esta vez agregamos la agenda literaria. Yo particularmente trabajé con Keiko Casa, con 2 cuentos. Y para esta segunda etapa, la docente me incluyó en las videollamadas, algo que yo no estaba participando, y pude comenzar a trabajar el calendario y la banda numérica, que ya lo vamos a hablar más adelante. Para la tercera semana de práctica comenzamos el día lunes con lengua. Ahí, a modo de ejemplo, quise poner cómo yo les daba las actividades a los chicos, siempre con la misma modalidad. A recomendación de la docente orientadora, me decía que se los mandara por escrito y por un audio, después seguido del video o las imágenes que fueran a hacer recurso didáctico para los chicos. El día número 3 el miércoles trabajamos con educación física, y esa actividad la hicimos en conjunto con todas mis compañeras, con la intención de poder interactuar un poco más con los chicos, y la idea era que ellos reproducieran el video que se está mostrando ahora y jugaran con nosotras a medida que nosotras les íbamos diciendo, como a tiempo real, sin adelantar el video, a dónde tenían que colocar el pañuelo, y el video mismo tenía música para que ellos pudieran seguir el ritmo de la música. Después, en esa misma semana, también trabajamos ciencias naturales y les propusimos armar sus animales, como se está reproduciendo en el video que dice 2. Al principio les mostramos distintas fotos de animales y les comentamos, les dimos un contexto de la selva misionera, y les pedíamos que identificaran algunos de los animales que les presentábamos. Y después que ellos hicieran sus propios animales. Ya para el último día trabajamos música de nuevo, en donde les pedíamos que armaran sus propios tambores y exploraran los distintos sonidos y ritmos y hicieran como una breve composición musical, que después muchos me mandaron por audio. Las evidencias las pongo al último. Para la cuarta semana seguimos trabajando con ciencias naturales, matemática y educación física. Les propusimos para el día lunes, trabajando ciencias naturales, un video, como un noticiero, comentándoles todo esto que había pasado con los incendios en las sierras y proponiéndoles que germinaran sus propias plantas. Entonces nosotras, a modo de ejemplo, les mandamos videos interactuando con los chicos como si yo fuera una bióloga y les enseñara a germinar sus semillas. Para el día número 2 trabajamos matemática, también orientado a las ciencias naturales, como estaba especificándose en el cuadernillo. Nosotras les proponíamos ir a regar las plantas, pero en base a un experimento. Entonces ellos tenían que tener la jarra, una jarra vacía, y 10 vasos llenos de agua. Y según el tamaño de su jarra, tenían que calcular o anticipar el resultado, cuántos vasos les podían entrar en esa jarra.
primero tenían que anotar cuántos vasos creían que les iba a entrar, y una vez que hicieran la prueba, anotar cuántos vasos les habían quedado al final. Yo, por ejemplo, calculé 6, les mandé un video a modo de ejemplo, calculé 6, y al final me quedaron 7. Y siempre se los dibujaba para que ellos pudieran también contar, no solo, o sea, asociar la cantidad de vasos con el número. Para la actividad de educación física les propusimos dibujar con elementos de la naturaleza, y les pedíamos que buscaran 3 elementos que tuvieran distinto olor, un elemento liviano, otro pesado, un elemento duro, un elemento blando, uno pequeño y uno grande. Y una vez que tuvieran todos esos elementos reunidos, podían dibujar en eso, trabajando el arte efímero en conjunto con ciencias naturales, que ya veníamos trabajando, y educación física. Todas eran secuencias integradas en base a los cuadernillos. Esa misma semana, yo les propuse 2 actividades de lengua, una en base al cuadernillo, que tenían que recortar las letras de su nombre, tenían que escribir su nombre, recortarlo, y después armar distintas palabras. Yo, a modo de ejemplo, les envié la palabra miel, y acá con mi nombre. Y para el día viernes, en esta cuarta semana, trabajamos 5 actividades en vez de 4, integrando la agenda literaria. Como yo ya había dicho, había trabajado la autora Keiko Casa, y a un video relatando con imágenes el cuento del estofado del lobo. Una vez que veían el video, yo les mandaba un audio con las siguientes preguntas a modo de reflexión para trabajar sobre el cuento, como por ejemplo, sobre qué habla el cuento, qué otro título le podrían poner a este cuento, y que se imaginaran un día con el lobo, preguntando qué harían para divertirse, a qué lugares irían, jugarían a algo, qué comerían. Este fue el primer día que presenté a la autora, por eso al principio del video les muestro una foto y les comento brevemente quién era. Era una ilustradora japonesa y escritora que ella misma ilustraba los cuentos, por eso me parecía importante incluir las imágenes. Ahí, al final del video, les proponía las preguntas y que reflexionaran, siempre por medio de videos o audios, para que los chicos pudieran conocerme y verme la cara y escucharme la voz. Ya para la quinta y última semana, los recursos eran más imágenes y audios. En el día lunes trabajamos una actividad de matemática que se llamaba el Veo Veo, el juego Veo Veo, pero adaptado a matemática. Ellos tenían que reconocer nociones espaciales, por ejemplo, adivinar un objeto siguiendo indicaciones. Por ejemplo, está arriba de la mesa o al lado de la heladera. Para el día 2 trabajamos con educación física, y les proponíamos imitar a los animales que muestro en la foto. Yo les mandé, como siempre, la actividad escrita, un audio y las imágenes para que ellos pudieran inspirarse un poco en esos animales. Ya para el día, la actividad 3, les proponíamos otra actividad de matemática el día jueves, otra actividad de matemática, salir al patio nuevamente y buscar insectos, contarlos, reconocer cuáles eran. Ahí les habíamos mandado un video para que ellos pudieran, a modo de ejemplo, ver. Y por último, volví a agregar la agenda literaria con el cuento Choco encuentra una mamá, y esta vez, en vez de incluir imágenes ilustradas de la autora,
quise hacerlo mediante un teatro de sombras con otros recursos, contando la historia, y después al final del cuento les proponía pensar cómo se sentía Choco sin su mamá, a cuántas señoras les preguntó si Choco era su mamá, cuántos hijos había adoptado la señora Oso. Y ya pasando a la evidencia de esta segunda etapa, a ver, las dividí como, seguí teniendo problemas con las evidencias porque me mandaban muy poquitas y en su mayoría eran audios y no, la plataforma no me permitía agregarlos. Los dividí por áreas para poder dar cuenta que yo recibí evidencia de todas las áreas, aunque había chicos que por ahí me mandaban solo de matemática o solo de ciencias naturales. Lo que más me sorprendió era que había mucho escrito, muchas evidencias eran escritas o, bueno, por audios. De educación física en su mayoría me enviaban videos que en realidad no quise poner porque se les veía mucho la cara a los nenes y como se movían era complicado taparles la cara. De lengua es de lo que más recibí evidencias. Ahí se me fue. Bueno, ahí de lengua es donde más recibí evidencias. Tenía dibujos de los dos cuentos. Siempre me mandaban audios agradeciéndome por los cuentos porque les habían gustado mucho. Y ya pasando las videollamadas, que las incluí al final, porque yo en realidad no pude participar, solamente participé durante 2 semanas. Eh, Se les enviaba a los niños una lista con los horarios y los nombres de quién tenía que participar en las distintas videollamadas. Y en las videollamadas yo trabajaba lo que era la banda numérica y el calendario. Eran actividades más específicas al área de matemática. Algunos de los recursos que yo usaba para poder construyendo un poco más los vínculos con los niños era un títere que se los presenté y lo apodamos como el pájaro coco y era un incentivo para cuando ya pasó la primera semana donde me conocieron, ya la segunda semana pudieron conectarse muchos más chicos a las videollamadas eh, con el incentivo de comentarles que iba a estar el pájaro coco. Ese es uno de los calendarios, algunos de los calendarios que hicieron los estudiantes y con eso trabajábamos en las videollamadas. Siempre les preguntábamos si tenían tanto el calendario como la banda numérica. Con el calendario trabajábamos preguntas relacionadas como, por ejemplo, el nombre del mes, en qué mes estábamos, en qué día estábamos, trabajábamos los días de la semana, cuántos días de la semana eran. Principalmente trabajábamos con lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que eran los días en los que los chicos recibían actividades. Y siempre les pedíamos que ubicaran los números en su banda numérica. Por ejemplo, si hoy era 19, les pedíamos que ubicaran el 19 en la banda numérica y nos los mostraran. Otro de los juegos que hacíamos también en las videollamadas era con estas tarjetas que tienen distintas colecciones representadas por objetos. Yo les mostraba la tarjeta y ellos me tenían que decir cuántos elementos había, por ejemplo, de la sandía, que tenía 5 sandías, y luego les mostraba 2 o 3 números, por ejemplo, el 3, el 5 y el 1, y les pedía que me dijeran cuál de esos 3 números era el que correspondía con la tarjeta que me habían dicho. Y una vez que veíamos 2 o 3 tarjetas, ubicábamos los números en la banda numérica y les pedía que me dijeran cuál era mayor, cuál era menor y cómo daban cuenta que era más grande o más chico. La respuesta que siempre me daban, se ve que era algo que venían trabajando con la docente anterior, era que el número
por ejemplo, el 6 era más grande que el 3 porque estaba más alejado del número 1. Y esa era la referencia que ellos tenían porque ya sabían que el número 1 comenzaba, que la banda comenzaba por el número 1, el primero, y terminaba en el 31. Nos basamos en los números del calendario que lo trabajábamos en conjunto. Ya para cerrar mi presentación, quiero abordar 4 ejes que me parecen importantes. Alguna de las conclusiones que yo saco de esto es referido a por ahí la falta de comunicación que hubo con las familias, porque muchos niños no estaban conectados, tenían dificultades para conectarse, entonces el trabajo que hacía la docente orientadora con esos niños era aparte, y también la directora. Eh, Fue una experiencia muy enriquecedora en el sentido de la tecnología, porque yo la verdad no sabía utilizar ningún recurso, no sabía ni cortar un video, y esto me lleva a la fortaleza que es el trabajo en equipo, porque siempre mis compañeras, cada vez que yo tenía alguna dificultad, me acompañaban y me ayudaban enseñándome a, a utilizar alguna herramienta que me pudiera ayudar a hacer más entretenida los recursos didácticos para los chicos, mandándoles videos o GIFs y cosas más movidas que solo un texto y un audio. Y eso es un desafío en la virtualidad también, porque adaptarse a un texto y algo tan nuevo fue como muy a las corridas, pero algo que estoy orgullosa porque pude lograr. Y, y también una de las desventajas de la virtualidad es que no pude observar mucho, no pude observar a detalle los conocimientos que adquirieron los niños, como para poder hacer un informe de progreso un poco más completo, como lo podría haber hecho en la presencialidad. Y ya está.